Bueno, muchísimas gracias a todos por venir. Muchísimas gracias a todos los que habéis hecho posible. Detrás de este papelillo que tenéis en vuestros asientos tenéis una versión del programa. La habréis visto, ojeadla, hay datos interesantísimos. Bueno, detrás de este papelillo hay muchísima gente, muchísimas personas que han trabajado durante muchísimo tiempo. Estos son datos que hemos ido recogiendo y recopilando durante varios años de legislatura y de verdad que hay muchas personas detrás de esto y lo que hoy vamos a exponer aquí realmente es el esfuerzo de muchísimos, de todo el partido en general, pero también de muchas personas en particular que han colaborado muchísimo. Así que muchísimas gracias a ellos y muchísimas gracias a vosotros por estar hoy aquí. Vamos a exponer este programa político, este programa económico y de vivienda, que en realidad recopila algunas de las medidas que ya hemos ido anunciando, algunas las concretamos más, otras las desarrollamos y además de eso hacemos un análisis económico, unas cifras de dónde sale, de dónde viene y hacia dónde queremos ir o en negativo, qué es lo que no queremos que se siga repitiendo. Como premisa y como punto de partida tenemos que entender que la situación actual que vivimos, muchos de vosotros que estáis aquí, os veo, a muchos de vosotros os conozco, a algunos familiares incluso, muchísimas gracias, que vemos que había una España en la cual la gente podía prosperar, había una España en la que teníamos capacidad para crecer, para ahorrar, para prosperar, para formar una familia y esa España a día de hoy aparece devastada. Esa España a día de hoy ni está ni se la espera. Los jóvenes de hoy en día caen muchísimos de ellos en el desaliento. Quienes tengáis hijos entre los 18 y los 30 años, veis que hay grandísimas dificultades para comprar casa, tener un trabajo estable, tener un salario digno, formar una familia. Esa España parece hoy un campo yermo. Y como punto de partida tenemos que entender que todos los datos que nos da el Gobierno, que nos bombardea con ellos, nos dice todo va bien, España va como un cohete, va como un tiro, va fenomenal, todos esos datos vienen maquillados por una cuestión esencial y es que dan siempre los datos de forma agregada, nos dan los datos macro, valores totales, y es que la población de España en estos últimos años ha crecido mucho y entonces nos dicen, no, el PIB de España crece, en España hay más personas trabajando. Bueno, lógico, porque hay muchísimas más personas en España, es que si hubiese menos ya sería la debacle, pero hay muchísimas personas, más personas en España, no porque nazcan niños españoles, que como veis en la línea azul, los nacimientos españoles no paran de caer. Hay muchas más personas porque ha venido de fuera una gran cantidad de gente, algunos de ellos vienen a colaborar, a trabajar, pero otros de ellos no. Y nos vienen diciendo y nos repiten sistemáticamente que estas personas vienen a pagar las pensiones. Bueno, esto no es correcto y no es cierto. Y ahora os iremos explicando un poco el porqué. Para que veáis, saliendo de los datos macro y yéndonos a per cápita, por persona, cada individuo, el PIB de los españoles, la riqueza de los españoles, con respecto a la de Estados Unidos, que durante muchos años ha sido siempre el foco en el que veíamos los análisis económicos de Occidente, no para de caer desde el año 2007. Nos íbamos acercando, el PIB per cápita de un español representaba en el año 2000 el 40%, es decir, generábamos el 40% de riqueza de la que generaría un estadounidense, nos fuimos acercando casi hasta el 75% y desde entonces no paramos de caer. Estamos hoy en niveles inferiores a los del año 2000, 23 años de pérdida de riqueza y de pérdida de poder adquisitivo en España. Y esto lo vemos si analizamos el salario medio real. Salario medio, los salarios, ¿cuánto cobra un español? Salario medio real. Real quiere decir que descuentas toda la inflación que se ha ido produciendo y lo ponemos en 1993, es decir, nos vamos a 30 años atrás. Bueno, los salarios medios reales en España llevan estancados 30 años. Ahí veis España. Ahí veis España, esa barrita pequeñita es el crecimiento del salario medio real de España. Muchos os dirán, no, es que en todos los países están igual. Bueno, en todos no. Veis que hay países en los que sí que ha crecido el salario medio real, en algunos sí, pero que muchos países tengan políticas económicas nefastas para sus ciudadanos no quiere decir que nosotros tengamos que replicar precisamente esas políticas económicas que nos llevan necesariamente a la pobreza. Y España es uno de los países con mayor tasa de paro del mundo. Somos el país de la OCDE, es una organización que reúne a todos los países occidentales prácticamente. Somos el país con más tasa de paro de la OCDE. Es una cosa dramática. Y si lo veis en la evolución con la tasa de paro de Europa, la línea azul es la tasa de paro que ha ido teniendo Europa y la ponemos como el 100% y calculamos la tasa de paro de España como un porcentaje. Bueno, hubo un momento en el año 2005 que estábamos relativamente mejor que la media europea en términos de paro, pero a partir de entonces no hemos parado de subir y estamos en una tabla nefasta, en la que España está atascada en ese desempleo. La renta disponible per cápita, es decir, el dinero que tenemos en el bolsillo,
lo que tenemos de verdad para vivir, para gastar, para comprar, para crecer, ese dinero está también totalmente estancado desde el año 2008. El año 2008 hemos tomado como base 100, está totalmente estancado y esto es en paridad de poder adquisitivo. Estamos calculando que los gastos de vida en todos los países de la Unión, en todos estos países que os incluimos, fuesen idénticos, ¿vale? Suponiendo que esos gastos fuesen idénticos, la situación es que España está totalmente estancada. Algunos países como Austria o Italia están en una situación peor, pero es que la inmensa mayoría están en una situación muchísimo mejor. La capacidad adquisitiva de los españoles va fatal. Y aquí nos encontramos con que en esta situación el coste de vida, el precio de los alimentos, uno de los indicadores básicos, está disparado, sobre todo desde el año 21. Fijaos cómo ahí, ¡pa!, la curva se va para arriba. Tanto es así que nos encontramos con una situación que en España nunca jamás se había visto. En España están cambiando los patrones de consumo. Sabéis que España, la dieta mediterránea, en España se consumía pescado fresco, verduras, frutas y hortalizas, muchísimo. Pues están cambiando los patrones de consumo agregados. Cada vez en España se consume menos cantidad de pescado fresco y se van a los alimentos procesados, se van a consumir congelados, y esto no es por gusto, no es porque los españoles prefieran comer cuestiones o productos de una calidad diferente. No, no, es porque no podemos. Porque llegar a fin de mes en España cada día es más difícil. Nos encontramos con una España en la que con varios salarios, 2 salarios en casa, no eres capaz de mantener una familia. Nos cuesta cada vez llegar más a fin de mes. Y sin embargo, en esta situación mala para los españoles, gana la banca. La banca no, el Estado. Y la Administración no para de sacarnos la pasta. Y si veis, esta es la recaudación per cápita, una media de cuánto es lo que pagan los españoles de impuestos, y esa media no para de subir. Entonces, cuando a vosotros cada vez os va peor, cuando cada vez podéis llegar con más dificultades a fin de mes, cada vez podéis ahorrar menos, la renta disponible es menor, sin embargo, los impuestos cada vez son mayores. Esta es un ticket de la compra de Mercadona del año 2004. 8.600 pesetas. 8.600 pesetas, 50, 60 euros. Hoy en día, con eso, no llenas la nevera. Y sin embargo, mirad, en el año 2004 eras capaz de llenar la nevera, de mantener a tu familia con la mitad de la mitad de la mitad de los costes. ¿Qué pasa hoy en día? Que esto ya no sucede. Nos encontramos en una España que ha perdido riqueza, que ha perdido poder adquisitivo, que ha perdido al final, que ha perdido todo salvo el Estado. El Estado cada día es más grande, el Estado cada día le va mejor. Fijaos, esta es la evolución de la inflación en los últimos años. El crecimiento de algunos de los productos básicos es brutal, tan brutal que hace imposible para muchas familias españolas llegar a fin de mes, llenar la nevera, alimentarse como corresponde. Y ahí hay algunas estadísticas que son tremendas. Pobreza infantil. España ha crecido en el índice de pobreza infantil, la renta disponible, etcétera. Pues cada día los españoles somos más pobres. Buenos días. Decía José María que qué había pasado en los últimos años. Pues lo que ha pasado es que nos han robado la España feliz, que cada vez con menos dinero en el bolsillo, con menos capacidad para ahorrar, también tenemos menos capacidad para poder planificar nuestra vida y, por tanto, para poder tener una vivienda y una casa y, en definitiva, un proyecto estable. Y esto que tenemos aquí es el pan nuestro de cada día en la España de hoy. Hemos dejado de ser un país de propietarios para convertirnos en un país de precarios sin casa, de las segundas viviendas, que las había incluso, no es parte de un monólogo, a las viviendas de segunda, de los alquileres asequibles a los arrendamientos imposibles, de la vivienda de protección oficial a la protección oficial de la ocupación, de las grúas a los solares y de la estabilidad a los tumbos. Ahora tenemos, sobre todo los más jóvenes, una generación caracol que va de un lado a otro con la casa a cuestas y que no consigue nunca terminar de echar raíces en ningún sitio. Si trabajo, casa y coche era el trilema de nuestros padres, parece que el que nos han condenado a nosotros es a paro, zulo y carril bici, y es absolutamente desastroso. Y hay muchos jóvenes aquí acompañándonos esta mañana, y lo cierto es que la mayor parte de ellos, por no decir todos o casi todos, habrán nacido en un hogar
en propiedad y habrán disfrutado de las ventajas, de las virtudes, de las bondades asociadas a ello. Estabilidad, mismo barrio, mismo colegio, mismo grupo de amigos, capacidad de ahorro de los padres, familias fuertes, seguridad residencial. Y ahora tenemos justamente lo contrario. En solamente 14 años ha caído a la mitad el número de españoles jóvenes que pueden comprar una vivienda. También ha caído el número de españoles de renta media y de renta baja que pueden comprar una vivienda. Y si uno lo mira en el salario bruto anual, en los años 90, adquirir un piso era 3 años y medio, actualmente en las principales ciudades está por encima de los 10 años. Y claro, las casas que no compran los españoles no se evaporan, no se caen, no desaparecen, las compran otros. Las compran grandes, las compran de fuera. Si veis, en el año 2008 solamente el 5% de las operaciones de compra-venta que se producían en España las hacían extranjeros. En la actualidad ya es el 20%. 1 de cada 5 viviendas que se compra en nuestro país la compran extranjeros. Y si acudimos a datos como de qué forma se compran las viviendas, nos encontramos que hoy en día 6 de cada 10 operaciones inmobiliarias se hacen a tocateja. Si yo pienso en mis amigos, no conozco a nadie que esté ni siquiera pudiendo comprar casa. Y resulta que 6 de cada 10 de las casas que se compran hoy en España se compran sin necesidad de una hipoteca. En medio, lo que está pasando es absolutamente un despropósito. Y claro, se nos ha estado contando que lo bueno era vivir de alquiler, que así seríamos más europeos, que seríamos más libres, más flexibles y más autónomos. Lo que no nos contaban es lo que venía detrás de la promoción insensata del alquiler. En la actualidad, el 40% de los inquilinos en España destina más del 40% de sus ingresos mensuales a pagar el alquiler. Pero en Madrid, en Málaga, en Valencia o en Barcelona es incluso hasta el 60%. El 45% de los inquilinos en nuestro país está en riesgo de exclusión social y si un joven quisiera emanciparse en solitario, tendría que destinar más del 100% de su sueldo a pagar el alquiler y los suministros básicos asociados a la vivienda. El resultado de todo esto es el que ya conocéis: retraso histórico en la edad de emancipación y récord de españoles viviendo en casa de sus padres. Solo 15 de cada 100 españoles menores de 30 años vive fuera de casa. Y hay que ver cómo viven esos 15, ¿no? Porque aquí tenemos en pantalla cuáles son las edificantes y muy progresistas soluciones habitacionales que se les están ofreciendo hoy a los españoles. Zulos a precio de mansión, mini pisos, experiencias de hacinamiento, pisos patera, cápsulas para dormir, casas barco en Canarias, parejas durmiendo en autocaravanas en Málaga, en el puerto de Barcelona. Claro, esto es un cambio tan drástico. Si uno se pone en la piel de hace 20, 25 años y se imagina que esto es lo que venía después, le parecería una distopía. Y lo es. Y lo es. Y lo cierto es que, por mucho que traten de endulzarlo con nombres repipis y cursis, como coliving, es miseria y es pobreza. Y el coliving es un piso compartido, es estar compartiendo la balda de la nevera y haciendo turnos para entrar a ducharte con perfectos extraños con los que no compartes absolutamente nada. Es tener al otro lado del pladur a alguien que no sabes quién es. Y claro, la edad media de una persona que hoy habita un piso compartido es 34 años y medio. Hace muy poquito estaba por debajo de los 30 y hace un poquito más estaba por debajo de los 25. Hoy es 34 años y medio. Si esa es la media, pensemos cuántas personas por encima de los 40 años tienen su proyecto vital absolutamente empantanado, estancado, truncado, y cuántos están pudiendo o no tener hijos y brindar a esos hijos una estabilidad que hoy es una absoluta quimera. Y en esta situación muchos pensaréis, nos dicen, no, bueno, igual es que la administración se ha apretado el cinturón. Estamos peor, sí, porque hemos pasado una época de adelgazamiento del gasto. Es mentira, porque la deuda de las administraciones públicas no deja de crecer. Tanto es así que se ha multiplicado exponencialmente. ¿Lo veis? Entre el año 2007 y el año 2024 no hemos sido capaces de darle la vuelta a la tortilla. Y cada español tiene a día de hoy una deuda a sus espaldas de 33.000 euros en deuda pública. Cualquier chaval que nazca hoy nace con una hipoteca de 33.000 euros. Pensad lo que supone eso, 33.000 euros. Para cualquiera de vosotros, aterrizadlo, ponedlo en la cabeza. Pensad qué haríais hoy, qué podríais hacer si vuestros hijos, en vez de tener una deuda de 33.000, tuviesen esos 33.000. Podrían probablemente comprar esa casa a la que hoy no pueden acceder. Podrían probablemente permitirse darle una educación a sus hijos, ir a estudiar idiomas, estudiar lo que sea. 33.000 euros por cada niño en España. Pensad
que España, con el ritmo de endeudamiento que lleva, cada día se endeuda en 200 millones de euros adicionales. Cada día. Cada día. Es que si eso lo dividimos en los 15 minutos que ha estado Isabel hablando y enseñándonos esos vídeos, la deuda de España se ha incrementado en 2 millones de euros. 2 millones de euros. Es que poned las cantidades que, como siempre nos dicen, ellos hablan en términos macro. Ellos te dan unos volúmenes que no somos capaces ni de pensar. Tratad de ponerlo sobre el terreno. La situación es absolutamente delirante. Y en esta situación de empobrecimiento, de endeudamiento, lo cierto es que los sectores productivos de España cada día están peor. Estos sectores productivos son los que nos garantizarían el futuro. La industria no para de caer. No para de caer. El valor añadido bruto de un país se calcula como todas aquellas actuaciones que tienen dentro del país que generan parte del valor añadido, parte del crecimiento del PIB de cada año. La participación de la industria en este indicador valor añadido bruto cae sistemáticamente. Desde 1980 hasta hoy, la industria cada vez tiene menor peso en el valor añadido de España. Y esto es un desastre, porque esto es una sentencia de muerte para el futuro. El índice de producción industrial que pega ese bajón, ¡pum!, y nos encontramos hoy en el año 23 por debajo de los niveles de los 90. Es una situación dramática, pero también en el campo estamos cada vez peor. El número de explotaciones agrícolas que hay en España no para de caer desde el año 2003. 20 años de sistemática pérdida de industria, de empresa en el campo español, que tradicionalmente fue una zona de generación de riqueza. Cualquiera de vosotros que tenga raíces en zonas agrícolas sabrá que durante muchos años se decía, oye, aquí hay mucho dinero, aquí hay mucha prosperidad. Pues cada vez hay menos. La producción española, fijaos, las exportaciones de tomate español, porque esto luego, la pérdida de industria, la pérdida de empresas en el sector agrícola tiene un impacto, y es que las exportaciones del tomate español no paran de caer. ¡Pum!, para abajo, en toneladas, ¡pum!, para abajo. Y muchos diremos, bueno, ¿será que la economía se está reestructurando, que España está yendo a otros sectores? No, lo que está haciendo es importarlo. Y lo que antes se producía en España, ahora se empieza a importar. En esta gráfica tenéis la evolución de las importaciones de tomate marroquí. Es que esta es la situación. Cada vez que una industria, la planta de vuestra zona que desapareció, no es que desaparezca, porque el aluminio se sigue consumiendo. Lo que pasa es que lo producen en China o lo producen en la India. Ahora que nos dicen el sector del automóvil en España está fatal y de repente vemos que por las carreteras hay unos automóviles nuevos que no reconocemos, son automóviles chinos, que vienen importados directamente desde allí. Y lo que antes se producía aquí, de repente, pues ya no. Ahora se importa directamente. Los de aquí se van al paro y los de atrás a producir. Y claro, uno podría pensar, si cada vez pagamos más impuestos, si cada vez tenemos menos dinero en el bolsillo y cada vez recauda más el Estado, la única parte buena será que al menos tendremos mejores servicios. Ya hemos visto antes el vídeo que ha presentado Isabel, que lo que nuestros políticos deciden gastarse el dinero que tanto le cuesta ganar a los españoles no es precisamente en sanidad, educación, en justicia, en carreteras. Más bien vemos lo contrario. Y este gráfico es sumamente elocuente. Actualmente la inversión pública en infraestructuras per cápita es 1/3 que la de hace solamente 20 años. Es decir, no solamente no estamos manteniendo las infraestructuras que hace 20 años tanto costó construir, sino que es que además, como tenemos un país con 5, 6, 7, 8 millones más de personas, es que estamos llevando estas infraestructuras al colapso. Vamos caminando muy lentamente, pagando impuestos escandinavos y recibiendo servicios seguramente tercermundistas, vamos caminando muy, muy lentamente hacia ser un país en vías no de desarrollo, un país en vías de subdesarrollo. Y todo esto se nota en el día a día, se nota en que hay casi 1 millón de personas en España esperando una operación, en que hay unas listas de espera absolutamente inasumibles, en que uno cuando va a urgencias, que encima acude con nervios, con incertidumbre, con desasosiego, no es atendido cuando debe ser atendido, en que uno cuando va en carreteras o cuando va al metro encuentra un estado calamitoso de nuestras infraestructuras, en que actualmente ha habido 900.000 personas que en estos casi 20 años de ley de dependencia han fallecido esperando a que llegara su ayuda. Otro gráfico, otro dato es que cada 15 minutos muere en España una persona a la espera de recibir la confirmación de que tendrá la prestación de dependencia. Y si del día a día nos vamos a lo extraordinario, en el último año en España hemos vivido sucesos
dramáticos que han permitido ver cómo el Estado que tanto recauda no está a la altura para poder proveer de servicios a los ciudadanos que tanto pagan. Lo hemos visto lamentablemente en Valencia, como también lo vimos antaño en La Palma, y lo hemos visto muy recientemente con el apagón, que gracias a esta trágica gestión nos ha permitido codearnos con países de la talla de Pakistán o Botsuana, lo cual, desde luego, es un auténtico mérito contando que nos ha mostrado José María de dónde veníamos hace tan solo unas décadas. Y es que lo que ha habido en medio han sido décadas de decadencia, décadas de agotamiento de un modelo y décadas que nos han llevado a tener atrás la imagen de un país floreciente y tener hoy en el presente una imagen de un país con un futuro cada vez más negro. Y hasta aquí hemos visto hechos. Todo esto que os hemos dado hasta ahora son hechos crudos, son cifras, números. Y ahora vamos a hacer un análisis del por qué. ¿Por qué nosotros creemos que hemos llegado a esta situación tan terrorífica? La situación no es más que un bipartidismo que lleva hundiendo a los españoles durante décadas, porque esto no es un problema de hoy. Todos los gráficos y todos los datos que os hemos dado no son una cuestión de la hora, no es de 10 minutos para aquí. Esto lleva cocinándose décadas. Décadas en las cuales los partidos que han gobernado España la han dirigido por unos derroteros nefastos, pero además han estado apoyados por unas instituciones exteriores que han ido en la misma dirección, porque el mismo declive que vivimos aquí en España lo viven otros países de nuestro entorno, lo cual nos tiene que llevar a que todo ese entorno político está en una dirección absolutamente equivocada. Veamos, hablábamos antes del índice de producción industrial. ¿Veis? La caída del índice de producción industrial se produce a partir de una fecha. En esa línea roja es cuando entra en vigor la Ley de Derechos de Emisión de CO2. Vamos a poner un ejemplo. Algunos habréis dicho la crisis. No, la Ley de Derechos de Emisión de CO2. Los derechos de emisión de CO2 son básicamente un impuesto que se cobra a la industria por emitir CO2. Cualquier industria, el cemento produce CO2, la siderurgia produce CO2, pues hay que pagar un impuesto. A partir de que se produce la entrada en vigor, se aprueba en 2005. Durante 2 años los derechos de emisión son gratuitos y a partir del año 2007 empiezan a tener que comprarse. ¡Pum! Caída en picado de la producción industrial en España. Caída en picado también de las emisiones de CO2 de España. Y es que esa es la cuestión. Estos gobernantes, ese bipartidismo, no gobierna para los españoles, gobierna para sus dogmas ideológicos. Han decidido que la cuestión es eliminar el CO2 y en eso están, es su única pelea. En esto como en otras cuestiones. Pero, sin embargo, mientras España pierde industria y España produce menos CO2, el mundo cada vez produce más CO2. Esta curva es la evolución de la producción de CO2 en toneladas, en millones de toneladas al año. Para arriba. Cada día se produce más CO2 y buscad aquí, por favor, este es el mapa de la producción de CO2 del mundo. Buscad, por favor, España. Buscad a España. Quien la vea, por favor, que levante la mano. No veo manos. A ver, ¿alguna mano? ¿Alguien ve España en el cuadro? Efectivamente, ahí, pequeñita, sí señor, porque España produce el 0,57% del CO2 del mundo. 0,57%. O sea, España podría desaparecer del mapa que en emisiones de CO2 no se notaría. El polvo que levantaría la desaparición de España generaría más impacto climático que el CO2 que produce España cada año. Es que esa es la realidad y, sin embargo, estamos destruyendo nuestra industria al servicio de unos dictados climáticos que nada tienen que ver con eso. Y cuando digo destruyendo nuestra industria, digo destruyéndola en términos literales. Estamos demoliendo la industria productiva de España. Aquí estáis viendo la demolición de las torres de refrigeración de una central térmica en la provincia. En el vídeo original, cuando pasa esto, se escuchan aplausos. ¡Aplausos! Estamos demoliendo el potencial de producción, el potencial de generación de España y estamos aplaudiendo. Esa es la locura colectiva que han ido inoculándonos. Aquí vemos cómo... La mía es que esta finca donde estamos ahora mismo grabando, que he tenido que arrendarla sin querer. Sin querer. Esto le llamo yo dictadura, porque es lo que es. Esto es impropio de que por obligación tengas que arrendar o te expropian. Yo no quería ni una cosa ni otra. Y he tenido que entrar por el aro sin más remedio. Yo no es lo que he deseado toda mi vida trabajando para tener estas cosas y ahora fíjate lo que te encuentras. Antonio Miguel, un agricultor jienense cuya finca de olivos, andaluces de Jaén, aceituneros altivos, expropiado para sembrar esas plantas fotovoltaicas
esas placas fotovoltaicas que generarán muchísima menos energía eléctrica de la que producía la central que hemos derribado antes. Esta es la realidad. Por eso España se encuentra donde se encuentra, porque estamos en una deriva ideológica absurda, en la que derribando lo que sí funciona, expropiando esos olivos que durante cientos y miles de años nos han dado de comer, nos estamos dedicando a sembrar estas placas fotovoltaicas importadas desde China, que producirán o no producirán, pero estamos destruyendo lo que sí funcionaba para sembrar aquello que es una mera apuesta. Y mientras tanto, el consumo global de carbón no para de crecer. Nunca jamás el mundo había quemado tanto carbón como hizo en el año 2023. No tenemos las estadísticas del 24 todavía, pero seguro que es todavía un poco más. El 57%, 56 con pico por ciento de ese consumo de carbón viene de China. Todo lo que estamos desmontando aquí en España, todo se replica ipso facto en China, para beneficiarles a ellos y para comprarlo nosotros con nuestro dinero, siendo cada vez más pobres. Más pobres en una situación de una recaudación total que no para de crecer. No solo la recaudación per cápita, también la recaudación global crece sin freno. Y crece sin freno para dedicarla, como hemos visto antes, gasto público creciente, brutal gasto público, que se multiplica, dividido en niveles administrativos que son prácticamente inexaminables y que se reparte en cuestiones, algunas de ellas sí fundamentales, pero otras tantas, como habéis visto en los vídeos que Isabel os puso, absurdas. Pero es que a nivel macro, en el presupuesto general del Estado, los últimos aprobados, hay una partida de 32.000 millones de euros para subvenciones directas, para las subvenciones de menos de 100.000, porque las de más de 100.000, porque las de menos de 100.000 no aparecen en el radar. 32.000 millones de euros, 15.400 millones de euros en aportaciones presupuestarias a empresas públicas. Son conceptos diferentes de las subvenciones. RTV, Renfe, Ineco, donde tenía Ábalos a sus amigas enchufadas, Traxa, etcétera, etcétera. 4.500 millones de euros que se van a cooperación internacional. O sea, el Ministerio de Aguas de Marruecos recibe agua de España, recibe dinero de España. Determinadas alcaldías en Honduras, en Nicaragua, reciben dinero de España. En Perú reciben dinero de España. Dinero que no redunda en nada en el beneficio de los españoles. Hay un análisis del Instituto de Estudios Económicos que cifra en 60.000 millones de euros las ineficiencias del sistema. Hacen un análisis bastante detallado de los procesos administrativos en España y calculan que hay 60.000 millones de euros en redundancias. 130.000 millones de euros que van dirigidos a las comunidades autónomas que no se destinan a sanidad, educación, justicia ni dependencia. Cuestiones no esenciales. 130.000 millones de euros que se dedican a cuestiones no esenciales. Pensadlo, hay 180.000 millones de euros, más esos 60.000 de ineficiencias, 240.000 millones de euros en los que España podría empezar a tirar de la manta. Esto no quiere decir que de un día para otro, ¡pum!, les pegues. No, quiere decir que son gastos entre los cuales el 90% son absolutamente prescindibles y son absolutamente innecesarios para el bienestar de los españoles. Y así nos encontramos en una España en la que los salarios se mantienen absolutamente planos. En la línea azul tenéis el salario real de los españoles y mientras tanto el gasto en pensiones se dispara. Y esto tiene varias lecturas. La primera lectura es que la economía real española está absolutamente estancada. Y nadie nos dice, nunca, cuando repiten, no, esa inmigración masiva es necesaria para que os paguen las pensiones. Nadie nos dice que los pagos de las pensiones, la recaudación para las pensiones, no es solamente el número de cotizantes, no es solamente el número de personas, es el número de personas multiplicado por el salario que perciben. Si el salario está plano, la recaudación queda plana. Lo que tenemos que conseguir es que los salarios españoles crezcan. Esa es la senda hacia la que tenemos que ir. Y mientras tanto tenemos un sistema de pensiones disparado que está en la actualidad en absolutos números rojos. La línea roja es el patrimonio neto de las pensiones. Un sistema de pensiones que si en alguna época fue garantía de futuro para el retiro de los españoles, los partidos que han gobernado España durante décadas lo han saqueado y lo han hundido. En el año 95 se constituye en el Parlamento, aquí en España, en Madrid, lo que se llama la Comisión del Pacto de Toledo. Es una comisión que se celebra a puerta cerrada, no se graba, no se toman actas de lo que se dice, pero en la sesión constitutiva sí se recogió un acta. Y en ese acta detectaron en el año 95 todos los problemas que enfrenta el sistema de pensiones de hoy en día. Todos ellos.
Y desde el año 95 hasta hoy no han hecho absolutamente nada. Han quebrado el sistema de pensiones y así nos encontramos en esta situación en la que el patrimonio neto de las pensiones está en absolutos números rojos. Y claro, nos prometieron que quien vendría a salvar toda esta situación cada vez peor sería la inmigración, una inmigración masiva que sería la panacea o el maná. No hace falta acudir a ninguna estadística, sino que hace falta escuchar a vuestros hijos, a vuestros hermanos, a vuestros amigos y vuestra propia conciencia para saber cómo todo esto ha sido en verdad muy falso. El coste de la inmigración ha sido tremendo en términos económicos, pero también lo ha sido en términos demográficos. En el año 96, hace 4 días, el 1% de la población residente en España era de origen extranjero. El 1%. Hoy es más, el 20%, y en algunos lugares, como Madrid o Barcelona, si cogemos solamente la franja de población entre 20 y 40 años, se acerca peligrosamente al 50%. Algunos que andan tan preocupados por encontrar la fecha del fin del mundo, por el cambio climático, tal vez deberían preocuparse más por encontrar la fecha del fin de España por sustitución demográfica. De hecho, algunos demógrafos han cifrado este momento en dentro de 2 décadas. En 2045, si no se hace nada para remediarlo, es decir, si no está Vox en medio haciendo cosas que permitan virar el rumbo actual, en 2045 los españoles seremos minoría en nuestro propio país. Y esto es un coste que es anterior al económico y muy superior al económico. Pero la cuestión es, ¿esto ha sucedido por azar? ¿Ha sucedido porque nos han echado mal de ojo? ¿Ha sucedido porque ha habido una plaga bíblica? ¿Porque ha habido mal tiempo? No, ha sucedido porque ha habido 2 o 3 décadas de trabajo concienzudo de demolición de la demografía española. 2 o 3 décadas de fronteras de plastilina, de regularizaciones masivas, de tentaciones y coqueteo con las ideas multiculturales, de regalo de nuestra nacionalidad, que se otorgaba como un premio en lugar de conservarla como un tesoro. Y claro, el resultado es que se ha generado un efecto llamada formidable. Cada vez más personas, como se puede ver en el gráfico, y hay quien pretendía, muy irresponsablemente, que esto no iba a tener ningún impacto en el resto de áreas de la vida social. Ahora hablamos de que en España hay salarios muy bajos y condiciones laborales tremendamente depauperadas. Toma ya. ¿Y cómo no iba a pasar así? Si estamos inundando el mercado laboral de personas que están dispuestas a trabajar por 4 duros. ¿Cómo no iba a haber saturación en los servicios públicos si estamos inundando nuestros servicios públicos de personas que requieren atención sanitaria, de personas que requieren atención escolar, que usan el transporte público y que nos encontramos con un transporte público muy saturado precisamente porque todo aquello que forma parte de nuestras infraestructuras sanitarias, escolares, de transporte, de movilidad, estaban pensadas para un país con 5, 6 o 7 millones menos de habitantes. Y, por supuesto, todo aquello que tiene que ver con el impacto directo y dañino en forma de inseguridad en nuestros barrios y de entornos cada vez menos apacibles en los que cada vez merece menos la pena vivir. Y entonces nos preguntamos otra vez, como decía José María, ¿y al menos ha servido para poder salvar las pensiones y para poder salvar el estado de bienestar? No, lo cierto es que todo lo contrario, es que diversos estudios cifran en que el sobrecoste asociado a la inmigración masiva en España es de más de 30.000 millones de euros cada año, y en la medida en la que estamos importando masivamente a inmigrantes de muy bajos recursos, esto está teniendo también un impacto directo en el auxilio social a los españoles más necesitados. Es decir, se han puesto en jaque, se han puesto en entredicho la viabilidad de las redes de solidaridad con los españoles más humildes porque estamos importando a los receptores directos de las ayudas que necesitan los españoles más humildes. Y con una situación de estas características en las que hay un consenso absoluto en los hogares, en las pausas para el café, en las charlas entre amigos, todos están de acuerdo en que este modelo migratorio es absolutamente insostenible y, sin embargo, hay también un consenso, el opuesto, entre las élites que consideran que no, que aún no hemos tenido suficiente, que hay que disfrutar un poquito más de esta experiencia tan enriquecedora. Y ahí están los políticos de todos los partidos, los sindicatos, la patronal, los intelectuales, los académicos, incluso la jerarquía eclesiástica. Todos piden más y más y más inmigrantes cada año. No sabemos cuándo encontrarán el límite. Y de un problema como el de la inmigración, que es uno de los que más afectan a los españoles, y así lo declaran cuando son preguntados por ello, a otro, al gran tema del momento, a la vivienda. En España tenemos hoy datos récord de precio de la vivienda, tanto en compra como en alquiler, y esto se debe a una cuestión, en verdad,
realmente sencilla, que hay un desajuste tremendo entre oferta y demanda. Hay un desajuste tremendo entre las casas disponibles y las personas que buscan casa. Vamos a verlo poco a poco. En primer lugar, faltan casas por esto, porque olvidamos esa España próspera del desarrollo y de las grúas y la hemos cambiado por la España de los solares. Y la hemos cambiado por la España de los solares porque las administraciones públicas se han dedicado a estar reteniendo suelo que podía estar puesto a disposición para poder construir. No estamos construyendo, tampoco estamos rehabilitando, tampoco estamos ganando altura ni densidad, porque hay una serie, un laberinto tremendo de trabas, de licencias, de bloqueos, de burocracia, que hacen absolutamente disuasorio a un promotor o a un constructor ponerse manos a la obra. Hay también una fiscalidad súper lesiva en todo el proceso edificatorio. Recordaréis todos el vídeo de Jorge Buxadé en el Parlamento Europeo con las urnas y las bolitas. Hoy sabemos que hasta el 30% del valor final de una vivienda son todos estos picos indecentes que el Estado va metiendo, que los políticos van metiendo la mano en todo el proceso de edificación y que llevan a que finalmente se paguen unos precios absolutamente desorbitados cuando uno quiere adquirir una vivienda. ¿Y por qué más faltan casas? Pues faltan casas también porque en España hemos tenido una década de borrachera normativa, de regulaciones absurdas sobre el mercado de los alquileres. Hemos tenido, lo último es la ley de la vivienda, con el control de los precios. Pero es que antes de la ley de vivienda hemos tenido las prórrogas forzosas, el run-run de entonces del control de precios, la tolerancia con la ocupación, la tolerancia con la inquiocupación, una serie de situaciones que han generado inseguridad e incertidumbre en los propietarios que han optado por sacar sus viviendas del mercado y llevarlas a otros mercados, al de compra-venta, dejarlas vacías, al turístico, al de por habitaciones, al de temporada. ¿Y el resultado cuál es? Escasez de vivienda. Y la escasez de vivienda, ¿a qué lleva? Porque hay algunos que niegan esto, igual que pueden negar la ley de la gravedad, pero la escasez de vivienda, cuando en solamente 5 años nos hemos cargado el 56% de la oferta de vivienda disponible en alquiler, lo que pasa es que suben los precios un 30%. Y si ya nos vamos exclusivamente al impacto de la ley de vivienda, si recordáis, hace 2 años, muy pomposamente, con unas presentaciones maravillosas, hablaban de ley por el derecho a la vivienda. Bien podían llamarlo ley para que la vivienda se convierta en un lujo, en un bien inaccesible. Y ahí vemos cómo a partir del año 23, mayo del 23, que es cuando se aprueba la ley de vivienda, empiezan a separarse, empiezan a disociarse los salarios de los precios de las casas. Es decir, es como si en verdad la ley de la vivienda hubiera sido una ley por la cual se hubiera bajado miles y miles de euros el sueldo a las personas porque cada vez se encuentran más lejos de poder alquilar la casa que quieren alquilar. Y claro, la situación que queda detrás de todo esto, cuando hay escasez, son los castings inmobiliarios, las colas que dan la vuelta a la manzana cada vez que se sube a Idealista un piso de buenas condiciones y que es más o menos asequible de precio, los pisos compartidos y experiencias que más temprano que tarde, estoy convencido de ello, nos llevarán en España, si no hay un cambio de rumbo, a situaciones de chabolismo como las que se vivieron hace muchas décadas. Y claro, para poder paliar esta falta de vivienda, en otros momentos de nuestra historia ha habido herramientas maravillosas, muy eficaces, que permitieron popularizar el acceso a la vivienda en propiedad. Entre los años 50 y la crisis de 2008 se hicieron en España 6,8 millones de viviendas protegidas. Pongamos que en cada casa hubiera padre, madre y 2 hijos, y redondeemos ese 6,8 a 7. 7 por 4, 28. 28 millones de españoles vivieron en una vivienda de su propiedad y tuvieron la tranquilidad y la certeza de que esa vivienda iba a ser suya y no iban a tener que estar negociando a perpetuidad en un mercado precario e inestable como el de alquiler un bien que nunca terminaría de ser suyo. Y aquí vemos de nuevo cómo ha habido un desinterés absoluto. En los años 60 se hacían más de 200.000 viviendas protegidas al año. En los años 80, más de 100.000, entre los 90 y los 2000, 50.000, y ya en la actualidad menos de 10.000. No sé si recordáis que Pedro Sánchez prometió en la campaña electoral de 2023 184.000 viviendas. Yo supongo que cualquier día se pondrá en la Puerta del Sol y empezarán a repartir llaves a todos aquellos que llevan años esperándolas. Pero mucho me temo que no. Y mucho me temo que no, porque es que ya en 2008 Zapatero prometió 1,5 millones de viviendas. Ya hemos ganado las elecciones, ¿eh? En 2008 Zapatero y en el 23 Sánchez, y sin embargo no han construido ni una sola vivienda. Y el resultado es este, el que no podía ser distinto. Si en España se producen, es decir, se construyen anualmente en el entorno de las 90.000 viviendas y se constituyen en el entorno de
el triple de hogares, se forman en España 270.000 hogares, pues el resultado es dolor y falta de acceso a la vivienda. ¿Y por qué se constituyen en España tantos hogares? Bueno, en primer lugar, por los nuevos hábitos culturales, cada vez hay menos gente en cada hogar, por la concentración de las oportunidades laborales en muy poquitos lugares, en muy poquitos polos, Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia, Sevilla. Claro, eso es gente que está dejando sus hogares de origen y está concentrándose para tener, no la panacea, no, para tener ese semisótano interior con dos desconocidos en Madrid o en Barcelona. Pero esto no habla nadie de ello. Cuando vemos los informes de inmigración de las entidades con mucho prestigio y vemos a los representantes y portavoces de los principales partidos hablar de inmigración, no hablan de lo que vamos a hablar a continuación. No hablan de que el elefante en la habitación en materia de vivienda es la inmigración. Porque mientras faltaban en España cientos de miles de casas, cifradas por el Banco de España en 600.000, el déficit actual, y cifrado por el INE en 3,9 millones de viviendas que se van a necesitar de aquí a 2039, mientras pasaba todo eso, mientras en España faltaban casas y la oferta era raquítica, han entrado en España en los últimos 7 años 3,5 millones de personas. 3,5 millones de personas que, a no ser que tengan filias muy extrañas, pues tendrán la extrañísima manía de querer tener un techo y 4 paredes, porque los que los llaman, muy responsablemente, quieren que vengan, pero no se preocupan por dónde van a vivir. Tal vez acabemos viendo en un futuro estas imágenes tan dantescas, tan propias de las ciudades desestructuradas de Estados Unidos, donde hay filas y filas de personas viviendo en la calle, en tiendas de campaña, en una situación de sinhogarismo absolutamente inaceptable. No sabemos si querrán eso. Lo que sabemos es que para toda la gente que han traído y sobre todo para toda la gente que quieren traer, no hay vivienda. Y países tan poco sospechosos de tener políticas contrarias al multiculturalismo, como por ejemplo Canadá, uno de los países más progres que hay en el mundo, dijo basta a la política de inmigración masiva, no por seguridad, no por identidad, no por demografía, no, porque no tenían casas para poder acoger a toda la gente que estaban trayendo. Y claro, menos casas y más gente, pues, precios más altos, sobre todo en el mercado de alquiler, que es el mercado que buscan preferentemente los inmigrantes que están viniendo a España en los últimos años, pero también en el mercado de compraventa, porque junto a ellos también ha entrado otro tipo de inmigración, también extranjeros no residentes, fondos, fortunas extranjeras con un poder adquisitivo muy distinto al nuestro, porque en sus países no ha pasado lo que sí que ha pasado en España, que es este destrozo de expectativas y de oportunidades que nos ha contado José María, que están comprando a tocateja lo que los nuestros ni siquiera pueden soñar con adquirir a plazos. Y en algunos lugares, como la Comunidad de Madrid, no solamente a tocateja, sino que incluso con alguna ayudita como la que quería brindar la señora Ayuso, con unos descuentos del 20% para el comprador extranjero que, sin embargo, negaba para el comprador nacional. Con todo esto, parece que empieza a ser cada vez más evidente que no se puede hablar de vivienda sin hablar de inmigración, aunque quieran escamotearlo, aunque quieran que este debate no sea hurtado. No se puede hablar de vivienda sin hablar de inmigración y hay que tener ya muy claro que fronteras seguras son también pisos asequibles. Y os invito a que veamos el siguiente vídeo, que es el vídeo de Pontevedra, seguramente todos lo habréis visto porque se volvió viral hace 2 semanas. Es una adjudicación de vivienda protegida en la provincia de Pontevedra, una comunidad autónoma que además sabéis que no tiene precisamente porcentajes muy altos de inmigración, y se hace un sorteo y empiezan a salir los nombres de las personas agraciadas. Todos para los de fuera, todo para los de fuera, esperando por un piso 30 años, y todo Mohamed, todo para los de fuera, tío, es una vergüenza. ¿Para qué hacemos una inscripción en los pisos? ¿Para qué? ¿Para qué? Si se lo dais todos a los de fuera, hombre. Una indignación legítima. Y poco me parece porque es que los españoles han estado siendo saqueados, aguardando la cola tranquila y pacientemente durante años para que de pronto lleguen otros de fuera, adelante por la derecha, y se lleven los recursos y los servicios que los nuestros necesitan. Porque claro, lo que pasaba es lo que ya sabéis, que entre los agraciados no había ni Fernández ni Pérez, no había ni uno. Y claro, la tercera pata del problema de la vivienda es la fiscalidad. Tenemos la fiscalidad más alta de vivienda de la Unión Europea sin retorno. Es el 3,5% del PIB, lo que supone la fiscalidad en vivienda, pero sin embargo el presupuesto en vivienda es el 0,5% del PIB. Claro, ¿en qué se va ese dinero? Bueno, ya nos lo ha contado antes Isabel, en necesidades urgentísimas que tienen los españoles, urgentísimas. Y claro, hay una fiscalidad que han contribuido a tener ahí Partido Socialista y Partido Popular. Los que tengáis la fortuna y la suerte de tener una vivienda desde hace más de 12 años,
Recordaréis que había una figura que se llamaba la deducción por inversión en vivienda habitual, que existía desde los años 70 y, sin embargo, desapareció con el gobierno de Mariano Rajoy. Tenemos unos impuestos altísimos a la compra de vivienda, de forma que el españolito medio, españoles, que tiene 30 años y tiene una familia y lleva 7 años trabajando muy duro, ahorrando todo lo que puede, tiene que tener guardado no solamente el 20% que no le financia el banco, sino en verdad entre un 10 y un 20% más por toda la suma de gastos e impuestos asociados. Es decir, que tiene que tener un 40% ahorrado de su vivienda y después de todo lo que hemos estado viendo, ¿quién narices va a tener ese 40% ahorrado? Cabría decir, bueno, con unas buenas condiciones de financiación se podría solventar este problema. ¿Qué sucedió? Que las medidas que tomó el bipartidismo en la década pasada para salir de la crisis de vivienda de 2008 fueron tremendamente perjudiciales. Aquellas medidas que anunciaron a bombo y platillo, antidesahucios, lo que supusieron fue en verdad un desahucio por adelantado, un desahucio anticipado de millones de jóvenes a los que ya nunca se les va a conceder una hipoteca. ¿Por qué? Porque si al banco se le dijo no vas a poder ejecutar la hipoteca, se ha roto la garantía hipotecaria, no vas a poder recuperar tu vivienda en caso de impago, los del banco, que tontos no son, dicen pues dejo de prestar y si presto, miro con lupa al candidato y además de mirarle con lupa, le presto menos y en peores condiciones. Consecuencia, millones de españoles que antes podían comprar han sido expulsados al alquiler. Y hasta aquí os hemos presentado una situación muy oscura. Estoy seguro de que estáis todos ya medio deprimidos, diciendo que joder, ¿qué tal? Bueno, ¿se puede cambiar esto? Se puede cambiar. ¿Es factible darle un giro de 180 grados a la dirección política de España? Es factible, es perfectamente posible. Y lo único que hace falta, y digo lo único, que parece muy fácil decirlo, pero es voluntad política. A esto hay que darle la vuelta, hay que dejar de pensar en el bienestar del Estado, considerado como una entidad de la que viven todos los políticos. Hay que dejar de pensar en el bienestar de los políticos y hoy os traemos aquí unas medidas sencillas, agrupadas en 6 bloques, lo hemos llamado un hexágono, pero bueno, la primera, la eficiencia en la administración pública, motosierra a la administración pública. Tenemos aquí derogar 3 normas por cada una que vayamos a publicar, reducir la maraña burocrática, reducir la burocracia, una única base de datos. Oye, ¿cuántas veces os ha pasado que vas a pedir una licencia y te dicen, dame tu partida de nacimiento, dame el DNI, el no sé qué? Digo, oiga, pero si todo lo tiene usted, es que me están pidiendo infinitos papeles, infinitos documentos, el alta como autónomo, un documento que acredite que estás al día del pago de las cuotas de la Seguridad Social. Oiga, pero que ese documento me lo va a expedir usted. O sea, yo tengo que pedirle que me lo expida para acto seguido dárselo. Absurdo. En fin, silencio administrativo positivo, declaración responsable como norma, impulsar el uso de la inteligencia artificial generativa para agilizar trámites burocráticos. En algunos ayuntamientos, muy puntualmente, ya se está utilizando para casi automatizar algunos trámites que a día de hoy llevan días. Rebaja drástica y masiva de impuestos. La propuesta de la reducción del IRPF, que hemos expuesto en innumerables ocasiones. 22.000 euros exentos, un primer tramo al 15%, un segundo tramo al 25% y 4 puntos porcentuales menos por cada hijo que tengas. Reducción del IVA, revertir la subida del IVA de Mariano Rajoy. Reducir el impuesto de sociedades, autónomos, igualar el plazo, esto es fundamental, el plazo del pago del contribuyente al plazo del pago de la administración pública. Si a día de hoy la administración pública te debe dinero por la renta, ¿a cuántos de vosotros os sale a devolver la declaración de la renta? ¿A cuántos? Manos arriba, a ver. Bueno, bastantes. Pues la administración tiene hasta 6 meses para pagaros, sin intereses. Ahora, ¿quiénes de vosotros sois autónomos? ¿Algún autónomo? ¿Qué pasa si te pasas un día con la liquidación del IVA? ¿Qué pasa? Esto es absolutamente injusto y tenemos que darle la vuelta. Y incorporar las cotizaciones a la Seguridad Social a cargo de la empresa en el pago de la nómina, que cuando te paguen tú seas perfectamente consciente y veas el dinero que la administración pública está robándote como cotizaciones a la Seguridad Social a cargo de la empresa. En torno a un 30% de tu sueldo, quienes seáis asalariados, lo paga la empresa a la Seguridad Social de forma directa. Y esto es fundamental que lo veamos. ¿Para qué? Para que sepamos cuánto nos cuesta el Estado. Porque si no sabes cuánto te cuesta, tampoco sabes cuánto exigirle. Tenemos que volver a saber cuánto nos cuesta. Y estas medidas, que mucha gente, mucho listillo por ahí, criticará, no dan una cuantificación económica. Hemos cuantificado económicamente, en el papel lo tenéis, cuál es el coste real de estas medidas que proponemos. Y si os fijáis, el coste real está perfectamente equiparado, ¿no? Se puede equiparar perfectamente con las reducciones de gasto que antes hemos expuesto.
Una reducción radical de los gastos. Tenemos que acabar con todas las chorradas que se pagan y centrarnos en lo esencial. Hay que ir a garantizar la sostenibilidad del sistema de las pensiones. De nuevo, si miráis en las últimas páginas del folleto, tenemos que cambiar el sistema. Actualmente España tiene un sistema de reparto, necesitamos cambiarlo a un sistema mixto, reparto y cotización. Tenemos que entender que una parte y capitalización. Tenemos que entender que una parte del dinero se tiene que invertir para cobrarlo cuando nos jubilemos. Y esto se puede hacer. Se puede hacer, es que países de nuestro entorno lo han hecho, en Chile se hizo, en Suecia se hizo, se puede hacer. ¿Qué exige? Inversión a largo plazo y no pensar solo en los 4 años de las elecciones de los políticos que van pensando solo en ganar y mantenerse en el poder. Presupuestos base cero, una central de compras nacional para que todos los medicamentos que se compran en España, todos los productos sanitarios, se compren en una única central y se beneficie así de las economías de escala y limitar las transferencias a las comunidades autónomas y entidades locales. Suprimir las subvenciones a los partidos políticos, sindicatos, etcétera, etcétera. Mucha gente dice, esto es el chocolate del loro, esto son migajas. Bueno, vamos a empezar por las migajas. Vamos a empezar por las migajas y luego iremos a por lo demás. Pero para empezar, las migajas. Como decíamos antes, y antes lo indicasteis, en Castilla y León, mientras estaba Vox en el gobierno, se recortaron las subvenciones a los sindicatos. ¿Y qué pasó? Que no dijeron ni pío, porque estaban ocupados en hacer ERES y expedientes de regulación de empleo y tenían que ponerse a buscar curro, que eso es lo que tienen que hacer. Y sin embargo, en cuanto acaba de salir Vox y entra el PP, ¿qué hacen? Devolver automáticamente todas las subvenciones a los partidos políticos y los sindicatos, porque en el fondo entre ellos se entienden. Y eliminar todas las aportaciones a empresas públicas y revisar la cooperación internacional. Industria, retirar la adhesión de España de todos estos tratados internacionales que están hundiendo nuestra industria. Y de nuevo muchos dirán, no, es que esos son tratados internacionales, no se puede. Se puede. ¿Sabéis el ejemplo más claro? El actual gobierno socialista ha sacado a España del Tratado de la Carta de la Energía. ¿A qué eso nos lo dicen? Lo ha hecho. ¿Por qué? Porque internacionalmente tenía una regulación que no le convenía. ¿Qué hace? España se va. ¿Por qué vamos a mantenernos en unos tratados que solo traen efectos perjudiciales directos para España y los españoles? Fuera. Recuperar el plan nuclear. España tiene potencial nuclear. Todas las centrales nucleares tienen emplazamientos adicionales para situar nuevos reactores. Podemos hacerlo, se puede hacer con agilidad. Existen reactores que a día de hoy son prácticamente estándar, que se pueden instalar y ponerse a funcionar en lapsos muy breves de tiempo. Y con esto solucionaríamos una parte importantísima de los problemas energéticos de España. Un plan nacional que nos permita explotar todos nuestros recursos. No, es que España apenas tiene petróleo. Bueno, apenas, pues el que tengamos explotémoslo. El gas, no, es que es caro sacarlo. Bueno, cuando los precios del gas se van por las nubes, probablemente nos compensase haber explotado el gas que teníamos aquí en España. Pero como no tenemos esas infraestructuras, porque las han prohibido en una ley llamada de cambio climático, que solo votó en contra Vox, cuando habléis con alguien del PP o del PSOE, recordádselo, el único que se opuso a la ley de cambio climático fue Vox. Pues como esa ley nos prohíbe explotar nuestros recursos naturales, pues no hay forma. España tiene uranio también. Podríamos tener toda la cadena de producción de la energía nuclear, desde la explotación hasta la generación de la energía. Sin embargo, por algún motivo este bipartidismo no quiere que lo tengamos. La industria agroalimentaria, un plan nacional del agua, el agua. Debemos aprovechar el agua que tiene España entre las cuencas hidrográficas. Esto no es una pelea entre tú o yo, es una pelea de un recurso nacional al que debemos darle una explotación lo más eficiente posible. Y esto tiene todos los aspectos del agua, desde pasar agua de aquellas cuencas que tengan un excedente, aquellas que sean deficitarias, hasta la renovación, limpieza y purificación de agua. Las depuradoras hay que intensificarlas, hay que utilizar ese agua para fines industriales. En fin, hay que hacer una gestión eficiente del agua que durante décadas no se está haciendo. Y hay que hacer control Z en materia migratoria, hay que volver al país que conocimos y hay que hacerlo comenzando con una palabra que se ha puesto de moda por cuestión de necesidad en las últimas décadas, que es remigración. Hay que empezar a hacer deportaciones masivas, hay que revertir todas las políticas de sustitución demográfica que ha hecho el bipartidismo en las últimas décadas. Regularización a regularización. Auditar exhaustivamente cada una de las concesiones de nacionalidad para ver cuántas hay que retirar. Hay que perseguir a las mafias de tráfico de personas, a las ONGs que se están lucrando, que son los negreros del siglo XXI. Hay que acabar de todas las formas posibles con el efecto llamada, estrangulando la financiación, estrangulando las subvenciones, reservando para los nacionales el acceso a ayudas, a servicios y a beneficios sociales. Hay que suspender la cooperación al desarrollo con aquellos países que no hacen nada para evitar que España y Europa queden inundados con inmigración ilegal, y hay que reservar también para los españoles aquellos incentivos y bonificaciones fiscales para la contratación. Y en materia de vivienda hay que ver, de nuevo, grúas construyendo,
y aviones deportando. Pero hay que ver grúas construyendo y para ello hay que acelerar los procesos de transformación del suelo, hay que ampliar el suelo disponible, hay que terminar con ese secuestro que hacen del suelo las administraciones públicas. Por supuesto, hay que aligerar toda esa maraña, todo ese laberinto burocrático de trabas, de bloqueos, para que vuelva a haber seguridad jurídica en el proceso edificatorio para todos los actores del proceso y se pueda construir, y se pueda rehabilitar, y se pueda incrementar alturas, y se pueda ganar densidad. Y, por supuesto, en el mercado de alquileres hay que flexibilizar el mercado de alquileres, hay que terminar con toda esa zarandaja de regulaciones que solamente han llevado a que los propietarios tengan miedo, saquen su casa del mercado. Hay que conseguir que las casas vuelvan a estar en el mercado, que estén en el mercado de larga duración, en el residencial de larga duración, que es el único mercado que necesitan los españoles, y hay que conseguirlo, además, actuando de forma implacable contra la ocupación y contra la inquiocupación, que aquí PP y PSOE están también juntos siempre. Hay que conseguir un mercado un mercado de alquileres estable en el que se puedan conciliar, porque se pueden conciliar los intereses de arrendadores y arrendatarios, se puede defender la garantía en el cobro, la seguridad para recuperar la posesión de la vivienda y la seguridad jurídica que anhela un arrendador, y se puede promocionar e incentivar la estabilidad y la asequibilidad, que es lo que necesita un arrendatario. Y, por supuesto, inundar otra vez España de estos bloques de vivienda protegida, explorando cuantas fórmulas sean necesarias de colaboración público-privada, con avales, con subvenciones, con descuentos, con cesiones de suelo, con derecho de superficie. Y para esto hace falta presupuesto. Decíamos, el 1% de los presupuestos de todas las administraciones públicas, el 1% se destina a vivienda, siendo el principal problema hoy de los españoles. ¿Sabéis cuánto se destinaba en los años 60? El 13%. Y claro, por el lado de la demanda, lo que hay que sacar es al español de ese sándwich en el que ha quedado emparedado entre la especulación del grande de fuera que compra y entre la ocupación del pobre de fuera que ocupa y entre la especulación del grande de fuera que compra y entre la vivienda protegida y vivienda social que se lleva el de fuera, y hay que poner al español siempre primero. Y esto quiere decir que en vivienda social no vuelvan a repetirse nunca más las escenas que vimos en Pontevedra, que hay que situar el arraigo y el acumulado histórico de años de un solicitante y de su familia, de sus padres y de sus abuelos en España, como primer requisito para poder ser solicitante y beneficiario de vivienda social, que en materia de alquiler hay que perseguir el empadronamiento fraudulento y hay que prohibir el arrendamiento a inmigrantes irregulares, y que en materia de compra hay que atajar la adquisición masiva de vivienda por parte de grandes de fuera con una fiscalidad diferenciada. Y con ese dinero que se recaude, lo que hay que hacer es exenciones y bonificaciones fiscales para que sean los nuestros los que puedan comprar vivienda y no los de fuera, para que España vuelva a ser un país de propietarios y no el patio trasero de los ricos de todo el mundo. Y hay que hacer más cosas, hay que devolver las oportunidades a la España interior. Y diréis, ¿qué tiene esto que ver aquí con la vivienda? Pues tiene todo que ver, porque mientras no se solucione el problema del trabajo, el problema de las comunicaciones, el problema de los servicios, el problema de las oportunidades, en media España seguirá habiendo un problema de vivienda y un cuello de botella de vivienda en las principales ciudades. Y hay que responder también a esta necesidad. Y hay que tener una fiscalidad para volver a ser propietarios. ¿Qué es esto de que el Estado se lleve dinero con tu primera vivienda? Impuestos cero a la primera vivienda, IVA cero a la primera vivienda, reducción al mínimo posible del impuesto de transmisiones patrimoniales, y si no, que se posponga para que se pueda pagar 10 o 15 años después, porque ahí podrá pagarlo un joven que hoy, sin embargo, se encuentra con una barrera infranqueable si tiene que pagar ese impuesto que en algunas comunidades autónomas es superior al 10%. En el catálogo encontraréis todas las fórmulas fiscales que estamos proponiendo con mucho detalle para poder tener una fiscalidad que permita que España vuelva a tener un país de propietarios. Y en lo relativo a la financiación, dar la vuelta a lo que se ha hecho. Aquí hay que mirar muy bien y muy de cerca el caso de Hungría, que ha sido un caso de éxito. Mientras en España se desplomaba el número de españoles propietarios, en Hungría crecía. En Hungría, 9 de cada 10 ciudadanos, en Hungría, la terrible Hungría, 9 de cada 10 ciudadanos son propietarios, gracias en parte a esta fórmula de avales públicos para la compra de vivienda, que están vinculados también su devolución o su condonación parcial al número de hijos que se van teniendo, que es algo mucho más importante que devolver un crédito. Tener hijos y contribuir de esa forma al futuro del país. Como veis, es mucho lo que queda por hacer, prácticamente todo, pero tenemos la mejor materia posible, la mejor materia prima posible para hacerlo, que es España, y los mejores brazos y las mejores mentes posibles, que son las de los españoles. Y si lo hacemos todos y lo hacemos juntos, volveremos a tener una España en la que haya muchos niños en las calles, en las que haya grúas construyendo, en la que haya
campos en los que se pueda volver a vivir, pequeñas y medianas ciudades, capitales de comarca en las que se pueda vivir, fábricas en las que se pueda producir, empresas que puedan ser prósperas, trabajos que puedan ser dignos y sueldos que puedan ser elevados. Una España que sea fiel a sus raíces, fiel a su identidad, fiel a sus costumbres. Esa es la España que hoy prometemos y es la España que haremos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Como ya os hemos dicho antes, este programa es el fruto de muchísimas horas de trabajo, de conversaciones. Hemos hablado con expertos en materia de vivienda, hemos hablado con expertos en materia de pensiones, con expertos economistas que nos han dado una pincelada y una visión de los análisis que ellos calculan, y uno de esos expertos nos ha mandado un mensaje. Arthur Laffer es un economista que desarrolló la llamada curva de Laffer, esa curva que hace un análisis en el cual cuanto más subes los impuestos, paradójicamente llega un punto en el que empieza a bajar la recaudación, porque básicamente asfixias al pueblo que se ve incapacitado de seguir pagando, y por el contrario, hay un efecto benéfico en la bajada de impuestos que lo que hace es, al contrario, incrementar la riqueza del país, que vuelve a prosperar. Os dejamos con el mensaje y muchísimas gracias a todos. My name is Arthur Laffer. I'm an economist here in the United States, and I have reviewed in quite some detail the Vox proposals for economic reform and a renaissance in Spain. And without referencing these specific proposals, I can assure you that the Vox proposals are grounded in good economics, and they will have their desired effect on creating prosperity for Spain. You know, when they look at it, tax reform is desperately needed in Spain, tax reduction. Not only is tax reduction needed, but administrative simplification is hugely important to bringing Spain back into the prosperous area of economics. Also, by the way, they need to rationalize government spending, and the Vox proposals will do just that. They will. They rely on the private sector of the economy to achieve it. And when you think about it, you can't tax an economy into prosperity, nor can a poor person spend himself into wealth. It just makes no sense. These Vox proposals are very good, and I recommend them very highly, and they will have their effect of creating prosperity in Spain, which desperately needs that prosperity.